Estamos al final de curso, hemos visto cómo llega el verano, cómo los estudiantes van a tener su tiempo de descanso, esperemos, porque si no quiere decir que no han hecho las cosas bien, pero nos vamos a plantear también qué ocurre con otra dimensión, que es el aprendizaje de idiomas. Aquí en Membrilla tenemos un centro, GetPrit, donde podemos aprender por lo menos inglés. Yo lo he intentado, no aquí, yo lo he intentado en muchos sitios, no lo he conseguido. Es mi problema, ¿qué le vamos a hacer? Déjenme, vamos a hablar de idiomas con alguien que sí lo ha conseguido, de hecho es profesor de inglés. Tenemos aquí a Luis Ángel de la Torre Jiménez. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues bien, no me puedo quejar, ¿no? Más que nada porque sabiendo que venías, estuve repasando el inglés. Cuando me he enterado que la entrevista era en español, no veas qué alivio. Bueno, sí, no te preocupes, entonces no va a haber ningún problema. Más tranquilo. No va a haber ningún malentendido, desde luego. Bueno, oye, esto de la pandemia hemos visto cómo ha trastocado muchísimo el desarrollo del curso en los centros educativos. Me imagino que a vosotros en GetPrit también os ha modificado el día a día. Sí, claro. El año pasado cerró la escuela de idiomas, el ayuntamiento decidió que era lo mejor debido a COVID, lo que hemos vivido durante este último año. Entonces, por culpa de la pandemia, no pudimos abrir esta escuela de idiomas, pero este año volvemos a abrir. Entonces, según los protocolos que nos ofrezca el ayuntamiento, pues abriremos lo antes posible, probablemente en octubre y en septiembre se abrirán las plazas de inscripción, tanto para nuevos alumnos y la reserva de plazas para antiguos. Claro, el tiempo que el centro ha estado cerrado, ¿habéis celebrado las clases de manera virtual o habéis tenido que suspender el curso? Comenzamos de manera virtual, pero no fue un sistema muy famoso, por así decirlo. Intentamos poder mantener estas clases, pero no fue posible. Entonces es por eso que este año hemos estado trabajando para que tengamos una segunda opción, si vuelve a ocurrir, Dios quiera y no, y poder estar operativos cuanto antes. ¿Cuál fue el problema que os encontrasteis para desarrollar las clases de manera virtual? Bueno, los alumnos no estaban acostumbrados a este tipo de clases. Yo sí que estaba acostumbrado a dar este tipo de clases online, pero claro, no es lo mismo tú, que eres el que imparte las clases, al que las recibe. Entonces en casa, pues por motivos, no sabría explicarlo, motivos informáticos o no tienen los materiales adecuados para realizarlo, hace que los grupos se reduzcan de una manera y que se queden muy pequeños. Entonces una clase online con un niño pequeño delante del ordenador, él solo en la clase, pues no tenía mucho futuro, y entonces intentamos darle ese descanso necesario para volver con más fuerza. Además, no te quedan muchas más alternativas. O sea, aprender un idioma se basa en una correcta comunicación. Si tienes cosas condicionantes en casa que te distraigan, que te roben la atención, que no te permiten... Es muy difícil. Luego también el ambiente no es el mismo. Obviamente el ambiente que tienes en una clase, tú estás centrado en aprender, lo que en este caso un nuevo idioma, pero en internet no. Si uno está en casa delante del ordenador, ya no está delante del maestro, no está en ese ambiente, por así decirlo, de aprendizaje. Entonces el alumno necesita estar en ese tipo de situación para poder estar tranquilo. Es que de hecho la circunstancia que hemos vivido es todo lo contrario al proceso de aprendizaje de inglés. O sea, para aprender inglés uno tiene que ser inmersivo en un ambiente inglés. Exacto. Y a nosotros, bueno, no teníamos ni inmersión en la cultura española, estábamos inmersos en nuestra casa y poco más. De hecho, una de las cosas a destacar en la escuela de idiomas es que nosotros damos, por ejemplo, en nuestro método mini, tenemos integramos al niño en el idioma para que se acostumbre a ese ambiente de inglés, igual que, por ejemplo, la edad en la que entra en nuestro grupo mini son 2 años. Entonces, a esa edad tienen un método de aprendizaje que es básicamente constructivo, todo lo intentan descubrir ellos solos. Entonces nosotros hablamos en inglés para que, al igual que en casa su lengua materna es el español, nosotros intentamos que profundicen. Entonces, con esta profundización, a la hora de realizar las actividades, ellos llegan a ser autosuficientes y consiguen recibir este aprendizaje en inglés. El proceso por el que aprendemos a hablar español es porque lo oímos y vamos improvisando y vamos tocándolo y vamos practicando con él desde niños, ese es el punto que buscamos, sí. Que es precisamente lo que hay que hacer para aprender cualquier otro idioma, por supuesto en inglés. Y sobre todo no tener miedo. Eso, fíjate, justo te iba a decir eso. Yo tengo una conocida alemana en la que en una ocasión, en una conversación, ella habla muy bien, bueno, claro, alemán por supuesto, ¿no? Sí. Pero inglés y español. Y me decía,
los españoles no aprendéis otros idiomas por miedo. Sí. Porque para aprender inglés uno tiene que empezar hablando como los indios. Yo querer agua y te van corrigiendo y vas aprendiendo. Claro. Pero el español es muy pudoroso para eso. Es curioso, es por eso por lo que nosotros cuando damos las clases en nuestro método Mini, con los alumnos de 2 años, como he repetido antes, en esta edad no tenemos vergüenza, no tenemos vergüenza ni nos da miedo nada. Nosotros hacemos por hacer, es decir, descubrimos. Es la palabra que busco. Entonces, gracias a eso, el alumno, el aprendizaje es muchísimo más profundo. No es lo mismo cuando ya eres adolescente y quieres aprender algo, te da ese miedo a equivocarte, hace que no te esfuerces al 100%. Es decir, no quiero fallar, quiero hacerlo bien. Y si fallo, probablemente alguien se ría de mí, que es el problema que llevamos arrastrando desde años atrás. Bueno, como no nacemos con todo aprendido, vamos aprendiendo a base de ensayo y error. Efectivamente. La primera recomendación que tendríamos que darle a la gente que quiera aprender un idioma, en este caso estamos hablando inglés, pero vale para cualquier otro, es perder el miedo. Equivocarse es muy bueno. Error es el nombre que le damos a nuestra experiencia, ¿vale? No, quiero decir que sobre eso vamos a ir construyendo y vamos a ir avanzando. Es el punto principal. Ese es el punto principal, pero luego te puedes encontrar con otros problemas también a la hora de aprender un idioma. ¿Qué recomendarías a la persona que quiera aprender inglés? O sea, aparte de procurar hablar en inglés todo lo posible, con gente además que sepa inglés para que te corrijan, ¿qué otra recomendación tendrías? Yo, como le digo siempre a mis alumnos, aprender inglés no significa tener unos apuntes delante y estudiártelos. Obviamente hay que estudiar, porque, por ejemplo, la gramática, vocabulario son cosas que debemos aprender, pero el inglés es práctica. Es práctica, práctica, práctica. Si solo lo estudias vas a saber, pero no vas a obtener el nivel que se requiere, ¿no? Entonces, gracias a esa práctica, si interactuamos hablando en inglés, como hemos dicho antes, si nos equivocamos hablando en inglés, muchas veces a mis alumnos les digo que prueben a equivocarse, porque si ellos no se equivocan, yo no sé que ellos eso no lo saben, entonces no aprenden. Yo siempre mis primeras palabras son equivocaos, porque gracias a eso aprenderéis. Entonces, si tú te equivocas, yo te enseño. Perfecto. Pues el primer paso ya lo hemos dicho. Hay que practicar, hay que perder el miedo, hay que equivocarse mucho. Y luego, hoy en día tenemos herramientas que, bueno, a mí me dice mucha gente que la considera muy útil, pero yo me fío siempre de los profesionales, en este caso el profesor eres tú. Con el TDT podemos ver cualquier serie, película en versión original y además verlo con subtítulos en inglés o con subtítulos en español. ¿Es bueno el verlo en versión original y acompañarlo de algún subtítulo? Yo, como consejo, por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar inglés sí que tenía esa curiosidad pues claro, a mí también es algo que me han comentado muchísimo. Entonces, yo como consejo diría que sí, que es bueno en versión original ver este tipo de películas, series, pero lo que es muy importante es que, obviamente, si necesitas entender lo que dicen, porque no tienes ni idea, puedes poner subtítulos en español. Pero yo como consejo diría que los subtítulos los pusieran en inglés, porque puedes aprender ese inglés gracias al contexto. Es decir, tú en una situación, en una serie o en una película, tú estás viendo lo que están haciendo o lo que está ocurriendo y están hablando en inglés. Con los subtítulos en inglés, muchas palabras no las vas a entender. Pero cuando tú aprendas o quieras aprender, vas a reconocer esas palabras cuando las veas en otra situación. Entonces, gracias a eso es como mejoramos. Por eso yo, como recomendación, diría que los subtítulos en inglés nos van a ayudar muchísimo más a aprender. Sobre todo a las personas que les ocurre lo que yo no tengo oído en inglés. O mejor dicho, sí. Gracias a eso mejoras muchísimo. Claro, porque vas viendo la palabra y la pronunciación y empiezas a acotar un poco. Si no, es que nos resulta muy complicado el saber dónde termina una palabra y dónde termina otra. Efectivamente. Con lo cual, claro, a ver cómo mucho más hay que tener encima cuidado, claro, porque el inglés americano con el inglés británico, que es completamente diferente, puedes estar viendo una película en americano y en una frase decir, vale, ha dicho algo y no he llegado ni a entenderlo, y sin embargo en el británico es como que puntúa mucho más en el acento, entonces es muy diferente. Pero bueno, al fin y al cabo eso depende de la capacidad que tengas para recibir esa información. O sea que no hay truco, para educar el oído no... El truco es, como he dicho antes, practicar. 1, 2, 3 y hasta que las que hagan falta. Pues ya está, pues no nos va a quedar otra. Tendremos que buscar un sitio donde meternos y practicar, rodearnos. A partir de ahora vamos a hacer la tele en inglés, ¿vale, chicos? Equipo, ¿estamos de acuerdo?
Bueno, si necesitáis alguna ayuda, solo tenéis que preguntármelo, ¿vale? ¿Tú cómo aprendiste inglés? ¿Tú has tenido experiencia de vivir un tiempo en el extranjero para poder hacer esa inmersión lingüística? Desde mi opinión creo que fue un poco tardía porque fue en la universidad con el método Erasmus. Fui a otro país, en este caso fue Chipre, que fue colonia inglesa. Entonces a mí me llamaba mucho la atención porque aparte de hablar en griego, hablaban también en inglés. Entonces yo necesitaba mejorar mi inglés. Entonces estuve 6 meses solo compartiendo mi vida con gente que no hablaba español y que todos nos comunicábamos en la misma lengua. Entonces era maravilloso poder intentar expresarte De hecho yo vivía en mi casa eran 2 chicos que eran de Hungría, un alemán y 2 italianas. Entonces claro, yo era inglés todo el rato. Y no sabes lo difícil que es el inglés hasta que te ves en una cocina preguntándole a un compañero alemán que si te puede pasar el pan. Entonces, este tipo de situaciones cotidianas son los que hacen que aprendas muchísimo más. Luego ya fuera de misión y tal, ya te cuento yo lo que es estar 7 horas en una discoteca intentando ligar con 2 noruegas. Bueno, es otra cuestión, que ya tocaremos. Bueno, pues nada, pues atrévanse a aprender inglés, pierdan el miedo, practiquen con alguien que sepa. Había un chiste muy viejo de un inglés que llegaba a trabajar a una obra y le estaban pidiendo la cuerda y él no entendía nada. Entonces otro compañero se acerca y dice, ¿Do you speak English? Y el inglés dice, oh, yes. Dice, pues pasa la cuerda de una vez. Pues no lleguen a eso, mejor con gente que sepa de verdad. Oye, muchísimas gracias, un placer por haber estado con nosotros. Un placer. Y nada, vamos a ver si ahora que se vuelve a abrir todo, que volvemos a recuperar la vida, la gente tiene la oportunidad de viajar y además considera eso, que el inglés es una gran herramienta para viajar con seguridad. De hecho, sí. Esperemos que cuanto antes vuelva esa nueva normalidad que tanto buscamos y que podamos hacer vida normal cuando sea. No, ten un poco de paciencia, tú eres muy joven, pero ya te llegará la vacuna. Es poquito a poco. Y ustedes aprendan inglés.